Buenas tardes. Les agradezco a todos los estudiantes, ¿verdad? Y colegas que han tenido la paciencia de esperarnos. Se los agradezco de verdad. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ernesto Santibáñez, también soy profesor titular de la Universidad de Talca. Vengo sí de Curicó, de la Facultad de Ingeniería. Y hoy día nosotros vamos a realizar el lanzamiento de algo que puede ser muy interesante para todos los estudiantes, que es un programa de las Naciones Unidas de impacto académico. El programa de las Naciones Unidas de impacto académico, bien brevemente, tiene el objetivo de acercar la universidad a la sociedad. Y eso quiere decir educación, ¿verdad? E investigación que se haga en la universidad que tenga un impacto en la sociedad en lo más diverso, empresas, personas, ¿verdad? Etcétera. Y creo que es una gran oportunidad también para la formación de los estudiantes que tenemos en la universidad y tener la oportunidad que también ellos tengan de ver el impacto que puede tener la formación que pueden recibir fuera. Y además les va, sin duda alguna, agregar a su currículum porque es algo distintivo. No todas las universidades en el país tienen el programa, por lo tanto es una gran oportunidad desde ese punto de vista también para usted. Yo no me voy a tomar mucho tiempo, voy a dejar con usted primero al decano subrogante, don Carlos Chávez, que ha tenido diría yo, el placer, ¿verdad?, de estar con nosotros acompañándonos en la reunión preliminar, y lo dejo sin más palabras a Carlos Chávez. Profesor Carlos Chávez. Muy buenas tardes. Yo no tengo un discurso, ¿no? Solo saqué un par de notas. Bueno, estoy aquí en representación de nuestro decano titular, quien actualmente está en Estados Unidos por compromisos académicos en un proceso de acreditación internacional que tiene la facultad. Y por supuesto es un placer, en representación de nuestra facultad, dar la bienvenida a nuestros invitados y también servir de anfitrión de esta importante actividad de lanzamiento del programa de impacto académico de Naciones Unidas en la Universidad de Talca. No quisiera abusar del tiempo porque yo no soy la estrella aquí, digamos. Hay otros invitados, otra invitada que nos va a ofrecer una charla magistral. Simplemente quisiera decir que desde el punto de vista de la universidad, de nuestra facultad, esta actividad representa un hito muy importante. Deseamos que el programa que se está lanzando hoy día tenga el mayor de los éxitos. Este programa tiene que ver con temas complejos que enfrenta la sociedad moderna y, por supuesto, nuestra contribución consiste y se alinea perfectamente con lo que es nuestra misión en la universidad, ¿verdad? Hay dos tareas centrales, yo siempre repito esto, que conforman parte de lo que hacemos en la universidad. Tenemos que contribuir a la transmisión de conocimiento, esa es la parte de formación, y este programa alberga ese tipo de tareas. Y en segundo lugar, tenemos que contribuir a la creación de nuevo conocimiento, que es otra de las actividades que nos ocupa. Entonces, sin más preámbulo, de nuevo, la más cordial bienvenida a nuestros invitados e invitadas, y voy a dejarlos ahora con el profesor Ernesto Santibáñez, que es director del programa, quien va a introducir a nuestra invitada principal para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, decano subrogante, profesor Carlos Chávez. Quisiera invitar ahora también a la profesora Olga Batalla. Olga Batalla es profesora titular en Kedge Business School en Francia, y tenemos la oportunidad de tenerla hoy día presente. Ella ha sido también decana en la Kedge Business School, en el área de investigación, decana de investigación, con la responsabilidad de liderar un grupo de 200 académicos que tiene esa facultad, y una gran cantidad de alumnos. Tiene una enorme experiencia, más de 200 artículos publicados. Es una fortuna tenerla hoy día aquí. También está dentro del 2%
de los científicos más influyentes en el mundo, y eso también es un privilegio tenerlo aquí en nuestra universidad, en la facultad, y que ustedes puedan escuchar sobre temas relevantes. Thank you very much. I would like to invite Professor Olga. Thank you very much for the invitation and the introduction. So I'm very happy to be with you today. Thank you for coming. I think we have 20 minutes of presentation, and I believe I have too much content, so I will try to compact, maybe put some focus on some more important points. But I will start with a short introduction of our school. So KH Business School is 150 years old. It was, at the beginning, it was two management schools, one in Bordeaux, another one in Marseille, and two schools merged in 2013. And today we also have other campuses in France, so a growing campus in Paris, and a smaller campus in Toulon, which is a town on Mediterranean coast close to Marseille. So the people ask me, where is Bordeaux? So I put some pictures about Bordeaux. Bordeaux is located on the Atlantic coast in France, close to Spain. It's a very beautiful city, protected by UNESCO, and also known, of course, but by its wine. So we have about 10,000 producers of wine in the region, and some of them are very, very famous. We also have campuses abroad. So we have two campuses in Africa, in Abidjan and Dakar, and one campus in India, close to Mumbai, and two campuses in China, in Shanghai and Suzhou. And we also have smaller campuses, which we call associated campuses. So these campuses, they only deliver the bachelor degree and not the master degree, which is in the main campuses. So in smaller cities in France, which are also very beautiful, Avignon, Bayonne, Corsica, and Mont de Marsan. So as I told you, we have the triple crown. We have triple accreditation. We're also very well ranked in Shanghai ranking in business administration. So I have served as Associate Dean for Research for 5 years, between 2020 and 2025. So I'm very happy about this result for our school. And just to notice, we are a private school, but we are no profit association. So we are recognized it as a establishment of public interest by the state. So here you have some numbers about schools. So we are the biggest business school in France with about 16,000 students. And majority of them are on the Bordeaux campus, where we have more than 8,000 students. We have about 40 different programs in management, about more than 220 professors, and still we are hiring because we have too many students. So I think this year we will hire a lot of new professors. So we also have a lot of international partners across the world. And here we also delivered MBA and DBA programs. And we also propose some programs in executive education, and in particular in business transformation for sustainability, which will be the topic of today's presentation. In terms of research, we have 5 research centers. So we have one of the biggest center in business school in sustainability.
So it was one of the first research centers in sustainability created in Europe, and we are still one of the biggest one. We also have the other centers which also related to sustainability, but in particular fields. So we have a research center in marketing and new consumption, food, wine, and hospitality, and in particular how to move to organic grapes. It's a big challenge for the French agriculture. We have a research center in international business and a center in sustainable supply chain, to which I belong. So some words about me. If you want to connect on LinkedIn, you can screen the QR code. So I worked in different French schools, starting from engineering school, then moving to business school. But I also had the privilege to be invited in different universities across all continents, so where you can be invited. So I also could gain international experience, and here some university with which I worked in different research project or evaluation. I'm also a researcher, so I'm associate editor for several international recognized journal, and I'm continue to publish papers. Even during the last 5 years, being associated for research was a little bit complicated, too many meetings. Okay, so now we'll move to the topic of the presentation. So today about green energy, the part of energy in the global market, and also perspectives of the development of and investment in clean technology in the coming years, and also the impact of this energy on the sustainability of supply chains and on the global emissions produced by industrial sector. So I hope this time it will be a little bit more readable than the last time. So here some numbers that show that climate change is real. So you can see that we moved quite quickly in only 20 years in global concentration of CO2 emissions across the world. We significantly increased the number of services concerned by temperature anomalies. So we moved from quite blue picture to yellow and red in many areas, and we will talk about it later. And also the space images show the clear impact on the ice coverage. So ice continued to melt, bringing a lot of changes in the climate across the world. So when we, and of course, CO2 emissions bring a significant impact of this climate change. So here you have an estimation of the distribution of greenhouse emissions across the different activities. So you can see that the biggest part still related to the energy, so consumption of energy by different types of industry, but also energy use in building, both commercial and residential building. And since we increase the number of temperature anomalies, we've also increased the demand in energy for residential building, both for hot temperature in terms of air conditioning and heating for the colder period than in the past. For example, this year, I think all of you saw some pictures from the United States with snowstorms and how the people were affected by this
weather anomalies. So, in order to bring more responsibilities about these emissions to the different companies across the global value chains, there are several regulations that now impose to the company to declare the greenhouse emissions in terms of scope 1, 2, and 3. And as you know, the scope 3 covers the whole global value chain. So very often it's not easy to obtain all these numbers, but the progress can be observed on this field, in which the company look in more details how the suppliers' behavior and what is the impact in terms of environmental and social performances by suppliers in the global supply chain. So many countries impose new regulation on this. For example, in France, the big companies since almost 7 years need to report what they do in order to prevent any risk of environmental and social impact of their suppliers, not only the company itself, but also the suppliers. And if we analyze the value created by the different steps of the product development and the emissions that are generated, we can observe that the opposite picture. So in terms of value added, we can see what we call a smile curve, in which the majority of value is added either on the design of the product or on the stage of after-sale services, while during the manufacturing phase, the value currently is not so high because of very strong competition in terms of manufacturing, while it's also the phase during which we produce the majority of emissions. So globally, company needs to find solutions to this impact in order to ensure a better future for all of us and the coming generations. So if we look at the global CO2 emissions for the last century, a little bit more, you can see that we are constantly growing, and even if you look, here you have a different data presentation in which you can see the increase year by year of the CO2 emissions. So, for example, here you can see that during the COVID period, we had a very significant reduction of CO2 emissions, but the year after that, we came back to the same level of emissions. And since then, we continue to increase the total number of CO2 emissions, even if we will see that some initiatives now help to move to green technologies, which help to reduce, in particular, some part of the world's emissions. So now I will probably go a little bit quickly. We can see also how these emissions are distributed, are created by the different countries in the world. So in particular, so here you have some tendency for selected countries. Here you have the comparison. Maybe it's a little bit small, but still readable. So you have comparison between Chile, China, and Colombia. So just the 3 countries which come in the alphabetic order. So you can see the first
It's the total emissions. The second part is per capita, and the third part is per GDP. So you can see, for example, and we will see it in more details, then while China contributes a big amount of emissions, up to 30% globally, when it comes to the GDP, it only represents less than 1% per value. Why? Because China is currently a big factory for all over the world, where a lot of products are manufactured that finally are not consumed by Chinese population, but sold out to the rest of the world. So finally they create the emission during their manufacturing product, but not for them. They create them for consumers who are located in other countries. So if we take this effect into account, you can see that finally China, so blue is better, red is worse. You can see that China, if we took into account the trade, it's not so bad in terms of creating emissions. So here, if we, in addition to that, we include we divide the emission per capita. China looks even better because they have big population, of course. And if we look at the numbers in terms of per capita consumption-based emissions, meaning not the emissions which are produced by the country, but the emissions which are consumed by each country, you can see that finally the worst countries in terms of consumptions are quite different from the countries which produce CO2 just during the manufacturing process. So, in all these emissions, as we could see, the energy took a very important part, if you look at the numbers, the total energy demand is increasing, and in particular, the electricity demand is also increasing. In particular, we also need more electricity for buildings because of the temperature anomalies, but also we can, for example, here you can see that the number of daily peak load and average temperature in India significantly increased during 5 last years. You can also see that the electricity demand is increasing in all the countries. So we have buildings, we also have 5 mobile telecommunications, in particular 5G, which consumes much more energy than in the past. And the behavior of consumers are changing, so they also consume more energy by watching more videos, downloading more content. And we also now have, of course, the impact of artificial intelligence, which need more data to store. And of course, to have this storage, we need to have air conditioning buildings, which some backup batteries. All of that bring quite important impact on the total consumption on the electricity in the world and the number of the CO2 emissions related to them. For example, in France, we estimate that digital economy now is produce the same amount of CO2 emissions as heavy truck transportation, and these numbers will increase in coming years. So, how is doing the clean energy technology all over the world? So finally, the market is growing, and in particular due to China, who contribute a lot, both to the development of electric cars, but also to
to production of solar PV and also wind equipment. So for example, we can see that the prices of batteries have dropped up to 75% since last 10 years. China also invests a lot in green hydrogen. The expectation of the market is that the global low emission hydrogen production will be increased by 6 times in 5 coming years. I put very big because last time it was very small. But still, with development of clean energy, many countries have some obstacles. In particular, the difference between the policy targets and support by the government, especially in infrastructure and also in supporting the ramp-up phases of deployment of different technologies. So finally, again, China invested a lot, and now they can benefit from much competitive prices in terms of all clean technologies. So here you can see the size of the market in terms of profit, in fact, turnover. Finally, electric cars takes the biggest part actually, and you can see that China takes also the big share of the market. So this is in particular, I think, very important picture which we need to be aware of. Finally, China now driving a lot of production of clean technology. So they have their share of market, it varies between 5 up to 90%. They also produce a lot, they provide a lot of metals and critical materials which are needed for clean technologies. So finally, geopolitically, we are quite dependent from China right now if you want to develop clean technology. So probably governments need to think how they can increase the sovereignty of the technology by developing also the manufacturing facilities to back up the development of technology. I think I'm a little bit long, so you can see the numbers. China represents 60% of global addition in terms of capacity of solar and wind technologies, and also invested in hydrogen. So here we can see how the low emissions hydrogen is developed during last 5 years. So here again, a big part development driven by China, but recently, with an additional crisis on oil and gas prices, many other governments, and in particular in Asia, who were very depending from the supply of fossil fuels from which are coming through the Hormuz Strait. Now they try to turn and to invest to low emissions hydrogen in particular. So we have the initiative in South Korea, China, and Japan. So maybe some conclusions about priority policy actions which are needed in order to support the development of clean technology, in particular low emissions hydrogen. So now, today we still need support the industry in this. So we need the public policy which introduce some quotas, probably because just
just reimburse company, it's not enough. They're still suffering from some disruption in the demand. So probably the public government need to go a little bit further and support better the transition, while it can be also very beneficial in terms of national sovereignty, independence from oil supply, which faced a lot of disruption during the last years. But again, what is very important to remember that even by moving to cleaner technology, we need to be aware about possible dependence from China in terms of equipment manufacturing, providing technology and materials. So we need to increase the industrial competitivity in all other countries of the world, to take into account all these factors. In particular, I think to act to make supply chain more resilient. So be aware about distribution of the suppliers in each sector of industry, and don't tend to the monopolic distributions, trying to develop different competencies in different parts of world for more robustness, and also develop a recycling industry, which, to my opinion, is very important both for sustainability of supply chain, but also for geopolitical independence. So thank you very much, and I hope that I was not too long. I disconnect. Fondo. Exacto. Bueno, muchas gracias. Voy a invitar a algunos de los miembros del comité, del consejo, ¿verdad?, asesor de esta iniciativa, que puedan pasar para también decir algunas palabras. Me gustaría invitar primero a doña Carmen Cisterna, por favor. Doña Carmen Cisterna tiene una enorme experiencia en el sector educacional, al menos. Seguro ella les va a contar algo más. Don Héctor Cosio, por favor, lo invito a pasar. Don José Miguel Stemayer. Y nuestro decano, por favor, profesor Carlos Chávez. En el mismo orden voy a pedirle a doña Carmen, ¿verdad?, que se presente. Ella es vicepresidenta del directorio de la Fundación Belén Educa. Cuando yo le decía que tiene una enorme experiencia, eso es parte de la experiencia. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado ser parte de este consejo asesor, una iniciativa muy importante no solo para la universidad, sino que si la extendemos al resto del país también puede serlo. En especial yo sigo llamando la atención, ¿verdad?, para la importancia que puede tener para nuestros estudiantes en la universidad y en la región. Doña Carmen, por favor. Hola, muy buenas tardes.
Primero que todo, felicitar a los que están aquí. Porque cuando un estudiante de una universidad ve un tema interesante y viene a escucharlo, hay que felicitarlo. Felicitar a la profesora que los invitó a venir para acá. O el profesor, porque esos son temas que son responsabilidades de todos. Soy Carmen Cisternas, tengo una larga trayectoria en educación en sectores de pobreza, llevo más de 40 años trabajando en proyectos en sectores vulnerables. Hoy día soy la vicepresidenta del directorio de Fundación Belén Educa, que tenemos 12 colegios en sectores de pobreza en Santiago y uno en La Unión. Tenemos alrededor de 15.000 estudiantes y mi convicción más profunda es que todos pueden aprender, independiente del lugar que vengan, independiente del colegio que venga. Todo ser humano, teniendo una oportunidad o varias oportunidades, puede aprender y llegar a un lugar y ser parte de la sociedad. Eso es lo que me mueve. Tenemos estudiantes de La Pintana que hoy día están estudiando medicina. Tenemos estudiantes de La Legua, que en un sector muy difícil, que el 70% ingresó a la universidad o al Instituto Técnico Profesional, cuando en un principio entraba el 20%. Y estoy muy contenta que me haya invitado a para mí este es un tema súper interesante. Yo he estado en los temas de sustentabilidad más bien en el área, en el segundo eje social y de educación, y ahora entrar en el tema medioambiental, de todo lo que es, de lo que nos invita Ernesto, es interesante, es atractivo, me motiva para aprender y así como digo, el paradigma de mi vida es que todos pueden aprender, y el paradigma en mi vida personal es que las cosas y los problemas del mundo son responsabilidad de todos. Y desde este lugar espero poder aportar desde el ámbito en la educación, en colegios, pero tengo harta relación con el mundo universitario también porque trabajo con ellos, y harta relación con el mundo universitario. Así que, pero el mayor reconocimiento es porque ustedes estén aquí. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Voy a invitar a don José Miguel Steinmeier. Él es primer vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. También es un privilegio tenerlo hoy día con nosotros, ser parte de este consejo. José Miguel. Muchísimas gracias. No, igualmente reconozco, ¿cierto?, que lo más importante es que ustedes estén acá porque efectivamente necesitamos sembrar. Yo soy agricultor, así que es un concepto que manejo, de lo que realmente estamos haciendo y lo que está pasando. Yo represento efectivamente al mundo agrícola y al mundo forestal. Estamos ahí con mi querida amiga, ¿cierto?, con Yoyita en la Sociedad Nacional Forestal, en la SNA, y como dirigente también del Consorcio Agrícola del Sur y de Socavío, que es nuestro gremio, ¿cierto?, de la región del Biobío, más otras instancias en que estamos colaborando. Y fundamentalmente mi mirada tiene que ver, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo en el mundo hoy día en dos o tres aspectos. Uno, que es fundamental, por supuesto, que es la producción de alimentos, en que hemos logrado los agricultores cumplir con creces respecto de esa capacidad productiva que hoy día tenemos, ¿cierto?, a nivel mundial, no solamente en Chile. Hoy día estamos efectivamente produciendo más alimentos de lo que se consumen en el mundo. Hay un porcentaje importante de alimentos que se pierden en distintas circunstancias. Es decir, desde el punto de vista de nuestro objetivo, de nuestra misión en la vida, los agricultores lo hemos cumplido. Hay que recordar que no hace tanto tiempo atrás, es decir, no deja de ser el tiempo, pero antes de la revolución industrial había un científico, el señor Malthus, un inglés, que decía que era imposible producir alimentos para más allá de 3.000 millones de personas. Cosa que obviamente hoy día eso no es así. Estamos alimentando hoy día, en teoría, tenemos un volumen de producción que podría alimentar hoy día a 11.000 millones de personas, de los 8.000 millones que somos. Así que eso ya es algo que el mundo logró superar. La producción de alimentos es una cosa evidentemente muy, muy eficaz y eficiente. Pero además tiene un componente que, algo también mencionó la señora, ¿cierto?, de que
nuestra producción de alimentos cada día es más compatible con el medio ambiente. Cada día tenemos ciertos productos fitosanitarios que son mucho más sanos para el medio ambiente y para las personas. Y además hemos logrado avances genéticos que son notables, entonces tenemos capacidades hoy día productivas por hectárea que son fenomenales. Eso por un lado. Pero además tenemos un mundo que acompaña el campo y que en general son más hectáreas que las que tiene la agricultura. La agricultura en Chile es muy chiquitita desde el punto de vista de lo que es el concierto mundial e incluso desde el territorio chileno. Nosotros estamos cultivando ya no más allá del 2% de nuestra superficie. Eso no es nada. Entonces el impacto que generamos desde el punto de vista del uso del territorio es menor, muy menor. Los valles. Y nos acompaña el sector forestal. El sector forestal, somos todos forestales los agricultores además, es el que permite justamente los equilibrios. Hoy día, gracias a una conservación que hemos logrado con el bosque nativo, tenemos hoy día 14 millones de hectáreas de bosque nativo que están conservadas, a Dios gracias. Y más todo lo que hemos hecho en plantaciones forestales productivas, que son 2 o 3 especies las más preponderantes, hemos logrado desde el punto de vista de nuestra producción rural, no solamente la producción forestal, sino que la agrícola y todos los servicios asociados, yo creo que empíricamente un equilibrio en todo lo que es la captura y la emisión de carbono. Entonces creo que somos un sector equilibrado. El mundo rural en Chile hoy día está aportando positivamente a la reducción del carbono y está obviamente siendo en ese sentido un apoyo al mundo industrial que fundamentalmente opera en la ciudad y también a la contaminación que cada uno de nosotros hacemos en las ciudades. Así que creo que esa es otra de las metas que estamos cumpliendo y que creo que de alguna manera tienen que ser relevadas y tienen que ser relevadas fundamentalmente por las casas de estudio, porque nosotros podemos decirlo, pero alguien tiene que comprobarlo. Y creo que ese paso falta, sobre todo en nuestros territorios acá, en Ñuble, en Maule, Biobío, esa combinación forestal-agrícola es notable, es importante. Y la tercera situación, ¿cierto?, que nos está ocurriendo hoy día es que de alguna manera el sector rural es el contraste máximo que pueda existir respecto al mundo urbano. Nosotros teníamos una sociedad, ¿cierto?, hasta hace 50 años atrás que era muy rural y la ciudad funcionaba en base a lo rural, es decir, la ciudad le prestaba servicio al mundo rural fundamentalmente. Hoy día se ha desconectado la ciudad notablemente del mundo rural. Por la cantidad de cosas que se hacen en la ciudad, se ha desconectado también del punto de vista cultural. Hoy día la ciudad está muy lejana de lo que es en realidad el mundo rural. Hace 50 años o algo menos incluso, el nexo directo de ciudadano con algún habitante del mundo rural, hoy día no están así. Y eso ha ido generando una dinámica compleja porque nos hemos transformado como sector, tal vez en el sector más misterioso del país. Nadie sabe muy bien qué hacemos los agricultores en nuestros campos. Y de repente hay mucha distorsión, hay mucha mitología, hay muchos conceptos que son de verdad ya del pasado, que tienen que ver con lo ambiental, tienen que ver con la contaminación en particular, tienen que ver con la forma, ¿cierto?, en que se trabaja en el campo. Hoy día la agricultura chilena, con las brechas correspondientes, por supuesto, que las existen, yo diría que es el sector que más ha incorporado tecnología y modernidad. Nuestra agricultura a nivel de lo que es la fruta, los cultivos, la lechería, la ganadería, lo forestal en particular, es yo diría que notable cómo ha logrado, ¿cierto?, generar una capacidad de incorporar la tecnología que corresponde a incorporar a los costos necesarios para ser productivos, eficaces y eficientes en nuestra labor. Entonces, esa situación también creo que es un poco achacable a la academia, desde el punto de vista que quizás tenga que ser más proclive a ayudarnos a mostrar lo que hacemos en el campo. Y finalmente decir que el habitante rural se está yendo a la ciudad, es una cosa lamentable. Esperamos que con la inversión pública correspondiente y tengamos en todo lo que atención, educación en el campo, y ahí sin duda todo el tema de las escuelas técnicas, lo que se está haciendo con nosotros como Educa tenemos también como 20 colegios, que esperamos que esos chiquillos, ¿cierto?, que son varios miles, puedan significar también que su decisión final de trabajar sea en el campo y podamos repoblar el campo con jóvenes, porque nos faltan jóvenes en el campo, estamos quedando los puros viejos. Gracias. Muchas gracias, José Miguel, gracias por tenerte aquí hoy día. Y me gustaría invitar a don Héctor Cosio. Muchas gracias también, Héctor, por estar hoy día aquí acompañándonos, haber aceptado ser miembro del Consejo Asesor.
Héctor Cosio es editor de El Mostrador, un diario bastante conocido. Gracias, Ernesto. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo la audiencia, cuando hablamos hace pocos minutos, es que creo que lanzar un proyecto como este es especialmente decisivo. Creo que no hay un contexto más pertinente, global, para lanzar un proyecto que aspira a comunicar y a potenciar a los jóvenes en el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde como este. Yo soy periodista, dirijo el diario El Mostrador, pero además soy autor de un boletín semanal sobre transición energética y sobre acción climática. Y desde ese ángulo siempre hemos buscado conectar que lo que hacemos en lo inmediato, en lo pequeño, tiene impacto global. Aun cuando el esfuerzo tal vez, digamos, no sea el que uno espera en lo inmediato, pero todo eso contribuye. Y creo que es importante conectar también que lo que hacemos tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Muchos de ustedes seguramente leyeron tempranamente que este fin de semana digamos, no se llegó a ningún acuerdo en la crisis y en la guerra de Irán. Estados Unidos anunció que iba a bloquear un estrecho de Hormuz ya bloqueado. Con eso entendemos que el precio del petróleo va a seguir subiendo y se corre un riesgo de que a la crisis climática se suma una crisis energética de carácter coyuntural y la amenaza de una crisis inflacionaria también a nivel global. Entonces, ¿qué tiene que ver estas decisiones que están pasando en Medio Oriente con lo que lleva este proyecto? Creo que mucho, porque el petróleo, la crisis del petróleo no crea el problema, solo lo expone. Tal vez la clave para entender esto está en un documento que salió hace algunas semanas de la Agencia Internacional de Energía, que decía que había llegado el momento de dejar de pensar tanto en cómo se constituyen los precios del petróleo para pensar en cómo ir abandonando los combustibles fósiles. Entonces, en esa carrera, en la carrera por cambiar la matriz energética, Chile ya ha avanzado un buen terreno. El 63,3% de la generación de energía viene de fuentes renovables, cerca del 67% de la capacidad instalada son también de energías renovables. Entonces podríamos decir que tal vez Chile ya hizo la parte más difícil, ¿no? Una base energética que permite una energía limpia y competitiva, pero prevalece una paradoja, porque mientras se descarboniza la electricidad, la dependencia de los combustibles fósiles en la vida cotidiana está permanente. ¿Y dónde se ve? Se ve en el transporte, se ve en la logística, se ve en la industria, finalmente se ve en el bolsillo de cada una de las personas. Programas como el que dirige Ernesto, lo que busca es precisamente darnos cuenta de que estimular el desarrollo de energías renovables, generar capital humano en las universidades que puedan a su vez traspasar ese conocimiento a monitores en colegios para estimular proyectos de energía renovable, tiene que ver con lo que está pasando en Hormuz. Las cosas no son distintas y no están separadas de los hechos globales. Y de ese punto de vista creo que precisamente el objetivo, que es formar personal, profesionales, que no solo puedan crear proyectos de hidrógeno verde, sino que puedan entender también que lo que están haciendo es una contribución para el planeta. Yo creo que ese es un muy gran desafío y celebro mucho la iniciativa de Ernesto, y desde las comunicaciones, desde luego, vamos a tratar de apoyar en todo lo que sea necesario.
Muchas gracias, Héctor. Sabias palabras, el desafío de conectarnos con la sociedad y con los problemas que tiene nuestro país y el mundo. Palabras finales, por favor, decano subrogante, profesor Carlos Chávez. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Voy a intentar ser breve. El tema, cuando recibí la invitación a participar en estas actividades en el marco del programa que se está lanzando, estuve, por supuesto, encantado, digamos, porque tiene que ver con los temas de investigación en que yo trabajo. Yo soy economista, pero no me dedico a temas macroeconómicos ni al tipo de cambio, me dedico a problemas ambientales y problemas de manejo de recursos naturales desde la disciplina. Y bueno, estoy aquí en representación institucional, como lo mencioné previamente. Quería primero agradecer a la profesora Olga Batalla por su exposición, motivadora charla que nos dio. También quisiera agradecer a Carmen, a José Miguel y a Héctor por haber aceptado la invitación a visitarnos en la Universidad de Talca y en nuestra facultad. Y por supuesto también a Ernesto por organizar esta actividad y ser el director ejecutivo o coordinador o líder del programa que se está lanzando. Yo quisiera brevemente reflexionar, digamos, de que, bueno, en estos temas, digamos, los temas que va a abordar el programa o que se motivan la creación de este programa y la acción de Naciones Unidas en este tipo de programas son problemas muy complejos, son problemas globales, pero que tienen componentes muy locales, digamos, ¿no? Yo escuchaba con atención en las exposiciones previas, ¿no? Nuestro país está en una etapa de desarrollo intermedio, avanzado. De hecho, cuando yo reviso las estadísticas del Banco Mundial, digamos, aparecemos como un país de alto nivel de ingreso per cápita, ¿verdad? En un club exclusivo, ¿sí? De los pocos, uno o dos en América Latina, quizás con Uruguay. Pero tenemos problemas que, no sé si esto está funcionando, tenemos problemas que se parecen a problemas de países que están en etapas muy tempranas de desarrollo, ¿no? Y voy a citar solo un ejemplo que conecta energía con el problema cotidiano que tenemos. El principal problema ambiental de Chile desde hace aproximadamente 30 años, y esto es sistemático en las encuestas, es el problema de calidad del aire. Es número uno. Se pregunta a la academia, se pregunta al ciudadano común en encuestas de cobertura nacional, ¿cuál es el principal problema? Es la calidad del aire. Y ese problema persiste, y es un problema que no ha sido solucionado, y es un problema que en su raíz está la dificultad de acceso a combustibles limpios baratos, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Y ese problema se repite y bueno, y tiene un montón de consecuencias, ¿verdad? Porque nosotros en una ciudad como Talca o como Temuco o como Los Ángeles, ¿verdad? Cada otoño se está iniciando la temporada, entonces estamos expuestos a niveles de concentración de material particulado muy altos, y no es que tengamos malos ciudadanos en nuestras ciudades. Lo que ocurre es que cada ciudadano, al menos esa es mi interpretación, digamos, desde la disciplina que yo cultivo, está tratando de resolver un problema muy práctico que consiste en generar energía, ya sea para calefaccionar su vivienda o para producir nutrientes. Y la forma en que resuelven ese problema la mayoría de los hogares en nuestras ciudades es quemando leña en estufas que son muy antiguas, digamos, ¿no? Bueno, ese es un problema de energía, es un problema local, pero no es un problema único de nosotros, digamos, ¿no? En otras áreas, nuestro país continúa estando concentrado en términos nuestro país es un país pequeño, ¿verdad? Que participa en mercados globales, está muy integrado, pero continúa concentrado en pocos productos. La minería ha sido históricamente el elemento central de desarrollo. Su relevancia ha caído, pero continúa siendo 40-50% del valor de lo que exportamos. Hay nuevas oportunidades en otros sectores, alimentos es uno muy importante. La acuicultura, ¿verdad? Pensando en el océano. En el océano ya no es la pesca está estancada por 30 años, digamos. No hay posibilidades de continuar explotando recursos pesqueros, pero sí somos capaces y tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento, y en el caso chileno tenemos la experiencia para expandir la oferta de productos que provienen de cultivos donde hay control del ser humano, digamos. Y esas son áreas en que necesitamos continuar avanzando, continuar desarrollándonos. Y por supuesto todo esto está en un contexto de cosas que ocurren globalmente, digamos, que está fuera de nuestro control. El cambio climático está aquí.
nuestro país ha firmado una nueva ley de cambio climático, ¿verdad? Está aprobada y estamos en etapa de implementación. Y parte de la implementación requiere que pensemos en los planes de mitigación a distintos niveles, escalas espaciales, en los planes de adaptación, porque van a haber efectos, están existiendo efectos en estos sectores. Y bueno, en las universidades, en las instituciones académicas, estamos convocados a pensar sobre esos problemas por adelantado, a colaborar creando nuevo conocimiento y a colaborar transmitiendo el conocimiento que tenemos sobre las nuevas generaciones. Entonces, este programa me parece a mí que es un programa que está justo en el tiempo apropiado y yo le deseo el mayor de los éxitos en los objetivos que desea alcanzar. Me parece que aquí hay una tarea clara que podemos desarrollar, contribuir desde las universidades, porque esto es parte central de nuestra misión, como le dije hace unos minutos. Nosotros estamos aquí para crear conocimiento y para formar a nuevos profesionales en transmitiendo conocimiento. Así que mucho éxito en esto y al comité ejecutivo de este programa que se lanza ahora. Gracias. Disculpe, pero la verdad es que no hablé del programa en particular, ¿cierto? En lo que interviene, pensé que íbamos a tener una intervención posterior. La mirada nuestra, ¿cierto?, es que efectivamente, y tiene toda la razón el decano, de que nosotros, si no logramos una cobertura o una matriz, ¿cierto?, energética más amplia, obviamente que no podemos descartar hoy día el petróleo, sin duda que sigue siendo importante, pero y también sería muy importante descartarlo de un día para otro. Pero claramente nuestro foco, al menos de la mirada nuestra, ¿cierto?, del campo, es que somos los que más podríamos brindar la solución desde el punto de vista de lo que pasa en Chile, porque efectivamente hoy día hay una simbiosis muy importante entre lo que es la generación eléctrica de fuentes renovables y limpias como la eólica, ¿cierto?, y la solar, que tiene mucho que ver con los predios nuestros. Y si estamos haciendo hoy día una capacidad instalada de parques solares y también eólicos importantes en nuestros campos. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de analizar ahí es cómo logramos que todo este equipamiento que se instala, todos estos paneles, todas estas torres eólicas, desde el punto de vista de la eficiencia de generación sean cada vez mejores, que ocupen el menor espacio posible, desde el punto de vista de no ocupar también zonas de cultivo. Entonces tenemos que hacer un trabajo intensivo ahí para lograr eficiencia en lo que es la capacidad instalada de este tipo de cosas. Y lo segundo tiene que ver con todo lo que es el futuro del plástico, de ese plástico natural, de que le digo yo, que sería justamente lo que viene del almidón, ¿cierto?, y de la celulosa. Es decir, claramente nosotros vamos a surtir en el futuro probablemente todo lo que tiene que ver con el plástico tradicional, con celulosa, con almidón, y ahí hay un espacio para la agricultura que es notable. Entonces creo que en algún momento se intentó en Brasil, por ejemplo, derivar todo lo que es la producción de maíz, una gran parte a biodiesel, a biocombustibles, pero eso... Claro, acabó todo porque efectivamente el mundo del petróleo es más potente en este caso que Brasil. Pero el futuro también está ahí. Entonces yo creo que la agricultura en el mundo va a transitar francamente a mantener su estándar que le corresponde, que es alimentar a la población, pero también dar las soluciones energéticas necesarias, como también las soluciones desde el punto de vista del reemplazo de materiales plásticos, que son hoy día un gran problema de contaminación del mundo. Muchas gracias, José Miguel. Oye, yo también me presenté yo nomás, pero quería hacer un comentario. Como yo soy profe, le voy a decir algo también a ustedes, en que ustedes están estudiando y a veces los jóvenes dicen, yo tengo 2 hijos universitarios, es que estoy estudiando esto nomás. Métanse en este tema medioambiental, porque es importante aprender. Es importante abrir la mente, empezar a leer del hidrógeno verde, empezar a escuchar de los temas ambientales, poner este tema entre sus compañeros. Porque finalmente cuando salgan ustedes de la universidad, cada uno desde su lugar puede aportar. Yo trabajo con grandes empresas y en el área de ciencia e innovación son pura gente joven como ustedes, que están dando los lineamientos de innovación y desarrollo al interior del sector productivo. Pero para ser una pieza vital de un rompecabezas el día de mañana que egresen de acá, se tienen que preparar, ser competentes, mover la aguja. Entonces, el primer como mensaje
es que estos temas medioambientales de este programa, que seguramente los vamos a invitar a participar, y cuando lleguen a sus casas y con sus compañeros, hablen de estos temas. Acá tuvieron harta información más técnica, pero un tema que tenemos mucho desafío por delante. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, quiero finalizar esta inauguración. Les agradezco nuevamente, los felicito, como Carmen partió diciendo, felicito por haber estado hasta el final. Les vuelvo a invitar de que estén conectados, ¿verdad? De que estén pendientes de los pasos, noticias que van a suceder, las invitaciones que vamos a hacer a participar a profesores y a estudiantes en este programa. Y como dijeron varios de los invitados aquí, no dejen de preocuparse del medio ambiente y del impacto que puede tener las actividades económicas en él, que cada vez son más positivas, pero mientras más conciencia tengamos, va a ser todavía mucho mejor para todos. Muchas gracias. Les agradezco, ¿verdad? Un aplauso para ustedes.